Descubre el máster en neurociencias, universidades, costos, becas y oportunidades. Un máster en neurociencias es una oportunidad de formación avanzada y especializada para aquellos interesados en el estudio del cerebro y el sistema nervioso, su estructura, función, desarrollo y enfermedades. Este campo multidisciplinario combina biología, psicología, medicina y tecnología para abordar cuestiones complejas sobre la mente humana y los sistemas neurológicos. Universidades reconocidas para un máster en neurociencias. Varias universidades a nivel mundial ofrecen programas de máster en neurociencias. Algunas de las instituciones más reconocidas incluyen: Universidad de Oxford, Reino Unido es una de las instituciones más prestigiosas que ofrece un máster en neurociencias con un enfoque interdisciplinario en la biología molecular, la genética y las neurociencias conductuales. Universidad de Harvard, NEU Harvard ofrece programas en neurociencias con un enfoque en la investigación biomédica y la neurobiología. Universidad Autónoma de Barcelona, España ofrece un máster en neurociencias cognitivas y neurotecnologías con un enfoque en la investigación y las aplicaciones tecnológicas. Universidad de Heidelberg, Alemania tiene programas sólidos en neurociencias que combinan investigación básica con clínica. Coste del máster en neurociencias. El costo del máster varía según la universidad y el país. En Europa, el coste promedio puede oscilar entre los 3.000 euros y 15.000 euros al año para estudiantes internacionales, dependiendo de la institución y el país. En Estados Unidos, el coste anual de matrícula en universidades de prestigio puede superar los $40.000 al año. En América Latina, los costos son más asequibles, y pueden ir desde $2.000 a $10.000 americanos por año, dependiendo de la institución. Becas disponibles y cómo obtenerlas. Existen varias becas que pueden ayudar a financiar un máster en neurociencias. Algunas becas internacionales incluyen: Beca Fulbright, NEU ofrecida a estudiantes internacionales que deseen estudiar en EU proporciona fondos para cubrir matrícula y costos de vida. Erasmus Mundus, Unión Europea beca para estudiantes no europeos que deseen estudiar en países de la UE. Cubre matrícula, alojamiento y gastos personales. Becas DAAD, Alemania ofrecidas por el Servicio Alemán de Intercambio Académico, que financia estudios de posgrado en Alemania. Becas de universidades, muchas universidades ofrecen becas internas basadas en el mérito académico, la necesidad financiera o la experiencia investigadora previa. Para obtener estas becas, los estudiantes suelen necesitar un excelente expediente académico, cartas de recomendación y un proyecto o interés en la investigación. También es común que se requiera fluidez en el idioma del país de estudio o en inglés. Duración del máster. El máster en neurociencias generalmente tiene una duración de 1 a 2 años, dependiendo del programa y del país. En la mayoría de los casos, los estudiantes completan cursos avanzados durante el primer año y realizan proyectos de investigación o una tesis durante el segundo. Asignaturas por año. El contenido y las asignaturas varían según el programa, pero suelen incluir: Primer año. Neurobiología celular y molecular, introducción a las bases moleculares de la función neuronal. Neuroanatomía, estudio detallado de la estructura del sistema nervioso. Métodos de investigación en neurociencia, técnicas y herramientas de laboratorio, como la neuroimagen, optogenética y la electrofisiología. Neurofisiología, mecanismos de la transmisión nerviosa y funcionamiento del sistema nervioso. Cognición y neurociencia cognitiva, procesos cognitivos como la percepción, la atención, la memoria y el lenguaje. Segundo año. Trastornos neurológicos y psiquiátricos, estudio de enfermedades como el Alzheimer, Parkinson, epilepsia y trastornos psiquiátricos. Neurofarmacología, interacción de fármacos con el sistema nervioso. Técnicas avanzadas en neurociencias, profundización en tecnologías como la resonancia magnética funcional, fMRI, y la tomografía por emisión de positrones, PET. Proyecto de investigación / tesis, trabajo supervisado en un tema específico de investigación que culmina con la defensa de la tesis. Salario y puestos de trabajo. Los profesionales con un máster en neurociencias pueden encontrar empleo en diversos sectores, como investigador en neurociencias en instituciones académicas o centros de investigación. Neurocientífico en la industria farmacéutica,
participando en el desarrollo de medicamentos para trastornos neurológicos. Consultor de neurociencias en áreas como neurotecnología o neuromarketing. Neuropsicólogo, requiere formación adicional en psicología clínica. El salario promedio depende del país y la especialización, pero típicamente varía entre $50.000 y $70.000 americanos anuales en investigación académica en Estados Unidos. En Europa, los salarios iniciales pueden oscilar entre €30.000 y €50.000 anuales. En América Latina, los salarios pueden variar entre $15.000 y $30.000 americanos anuales dependiendo del país. Este campo ofrece muchas oportunidades en el sector de la investigación, la biotecnología, la salud y la educación, con un fuerte enfoque en la innovación y el avance científico. Neurobiología celular y molecular es una asignatura fundamental en el estudio de las neurociencias que se centra en entender las bases biológicas y químicas de la función neuronal. A continuación, se presentan los aspectos clave que abarca esta materia. Objetivos de la asignatura. Comprender la estructura neuronal. Se estudian las diferentes partes de las neuronas, como el soma, dendritas y axones, así como las características de las células gliales que apoyan su función. Mecanismos de transmisión sináptica. Se analiza cómo las neuronas se comunican entre sí a través de sinapsis, incluyendo los procesos de liberación de neurotransmisores, la activación de receptores, y la plasticidad sináptica, que es fundamental para el aprendizaje y la memoria. Bases moleculares de la excitabilidad neuronal. Se exploran los canales iónicos y su papel en la generación de potenciales de acción, así como los mecanismos que regulan la excitabilidad neuronal. Señalización intracelular. Se estudian las vías de señalización que permiten a las neuronas responder a estímulos externos, lo que incluye la activación de segundos mensajeros y la transcripción génica relacionada con la función neuronal. Aspectos patológicos. Se introduce a los estudiantes en cómo alteraciones en estos procesos moleculares y celulares pueden llevar a enfermedades neurológicas y psiquiátricas, lo que establece una conexión entre la biología básica y la medicina. Metodología de enseñanza. Clases teóricas, presentaciones sobre conceptos clave y revisión de literatura científica. Laboratorios prácticos, experimentos que permiten a los estudiantes observar y manipular neuronas en cultivos, utilizando técnicas como microscopía, electrofisiología, y análisis de expresión génica. Discusión de casos, análisis de estudios de caso que conectan la teoría con aplicaciones prácticas en el campo de la neurociencia. Resultados de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, los estudiantes deben ser capaces de describir la anatomía y fisiología de las neuronas y células gliales. Explicar los mecanismos de señalización neuronal y cómo afectan la función cerebral. Relacionar las bases moleculares con patologías neurológicas, fortaleciendo su comprensión del cerebro y su funcionamiento. Esta asignatura sienta las bases para estudios más avanzados en neurociencias y es esencial para desarrollar habilidades analíticas y de investigación en el campo. Neuroanatomía es una asignatura fundamental en el primer año del máster en neurociencias que se centra en el estudio detallado de la estructura del sistema nervioso. A continuación, se presentan los aspectos clave que abarca esta materia. Objetivos de la asignatura. Identificación de estructuras neuronales. Los estudiantes aprenden a identificar las diversas estructuras del sistema nervioso central, (SNC), y del sistema nervioso periférico, (SNP), incluyendo el cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos y las células gliales. Organización del sistema nervioso. Se exploran las divisiones del sistema nervioso, como la diferenciación entre el SNC y el SNP, así como las funciones específicas de las diferentes regiones del cerebro, como el córtex, el cerebelo y los ganglios basales. Conexiones neurales. Se estudian las vías de conexión entre diferentes regiones del cerebro y cómo estas interacciones son cruciales para la función cognitiva, sensorial y motora. Relación entre estructura y función. Los estudiantes examinan cómo la anatomía del sistema nervioso se relaciona con su función. Esto incluye el estudio de cómo las estructuras específicas están implicadas en procesos como la percepción, el movimiento, la memoria y las emociones. Metodología de enseñanza. Clases teóricas, presentaciones sobre la anatomía del sistema nervioso, utilizando imágenes y modelos para ilustrar las estructuras clave.
Laboratorios prácticos, sesiones prácticas que permiten a los estudiantes observar muestras de tejido cerebral y utilizar técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética, para visualizar la anatomía del cerebro en vivo. Análisis de casos clínicos, estudio de casos que demuestran la relación entre la anatomía y los trastornos neurológicos, lo que ayuda a los estudiantes a entender la relevancia clínica de la neuroanatomía. Resultados de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, los estudiantes deben ser capaces de identificar y describir las principales estructuras del sistema nervioso y sus funciones. Explicar la organización del sistema nervioso y cómo se relacionan las diferentes partes entre sí. Comprender la implicación de alteraciones en la neuroanatomía en enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Esta asignatura es crucial para desarrollar una comprensión sólida del sistema nervioso, y establece la base para estudios más avanzados en neurociencias y en la investigación clínica. Métodos de investigación en neurociencia es una asignatura esencial en el primer año del máster en neurociencias, enfocada en enseñar a los estudiantes las técnicas y herramientas utilizadas para investigar el sistema nervioso. Esta asignatura proporciona una base práctica y teórica que permite a los futuros neurocientíficos llevar a cabo estudios de investigación de manera efectiva. A continuación, se presentan los aspectos clave que abarca esta materia. Objetivos de la asignatura. Familiarización con técnicas de investigación. Los estudiantes aprenden sobre una variedad de métodos utilizados en neurociencia, incluyendo técnicas de neuroimagen, electrofisiología, y estudios moleculares. Diseño experimental. Se enseña a los estudiantes cómo diseñar experimentos que respondan a preguntas específicas sobre la función y la estructura del sistema nervioso, considerando variables como controles y replicación. Análisis de datos. Los estudiantes adquieren habilidades en el análisis e interpretación de datos obtenidos de experimentos, utilizando software y herramientas estadísticas para validar sus resultados. Ética en la investigación. Se discuten consideraciones éticas relacionadas con la investigación en neurociencia, especialmente en lo que respecta a estudios con animales y humanos. Metodología de enseñanza. Clases teóricas, presentaciones que abordan los diferentes métodos de investigación y su aplicación en estudios neurocientíficos. Laboratorios prácticos, sesiones prácticas donde los estudiantes utilizan equipos de laboratorio y aprenden a realizar experimentos, como grabaciones de actividad eléctrica neuronal, técnicas de inmunohistoquímica y análisis de neuroimágenes. Revisión de literatura, análisis de artículos científicos para comprender cómo se aplican estas técnicas en estudios reales y qué descubrimientos se han realizado. Resultados de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, los estudiantes deben ser capaces de describir y comparar diferentes métodos de investigación utilizados en neurociencia. Diseñar experimentos apropiados para investigar preguntas neurocientíficas específicas. Analizar e interpretar datos experimentales y comunicar sus hallazgos de manera efectiva. Reconocer y aplicar principios éticos en la investigación científica. Esta asignatura es fundamental para preparar a los estudiantes para la investigación independiente y les proporciona las habilidades necesarias para avanzar en el campo de la neurociencia, ya sea en un entorno académico o industrial. Neurofisiología es una asignatura fundamental en el primer año del máster en neurociencias que se centra en los mecanismos que subyacen a la transmisión nerviosa y al funcionamiento del sistema nervioso. Esta materia proporciona una comprensión profunda de cómo las neuronas se comunican entre sí y cómo estas interacciones permiten el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso en su conjunto. A continuación, se presentan los aspectos clave que abarca esta asignatura. Objetivos de la asignatura. Mecanismos de transmisión nerviosa. Los estudiantes aprenden cómo se generan y propagan los potenciales de acción, así como el papel de los canales iónicos en la excitabilidad neuronal y la transmisión sináptica. Sinapsis y neurotransmisores. Se estudian los diferentes tipos de sinapsis, químicas y eléctricas, cómo funcionan los neurotransmisores y su impacto en la comunicación entre neuronas. Integración neuronal. Se explora cómo las neuronas integran señales excitatorias e inhibitorias para generar respuestas apropiadas, así como la plasticidad sináptica, que es esencial para el aprendizaje y la memoria. Función del sistema nervioso. Se analizan los circuitos neuronales que controlan funciones específicas, como el movimiento, la percepción sensorial y la regulación de procesos homeostáticos. Metodología de enseñanza. Clases teóricas.
Presentaciones sobre los principios de la neurofisiología, utilizando diagramas y modelos para ilustrar conceptos complejos. Laboratorios prácticos, experimentos donde los estudiantes pueden medir la actividad eléctrica de neuronas, realizar grabaciones de potenciales de acción y estudiar la respuesta sináptica en cultivos celulares. Estudios de casos, análisis de investigaciones que muestran la aplicación de conceptos de neurofisiología en la comprensión de trastornos neurológicos y psiquiátricos. Resultados de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, los estudiantes deben ser capaces de describir los mecanismos de transmisión nerviosa y el funcionamiento de las neuronas en términos de excitación e inhibición. Explicar el proceso de sinapsis y cómo los neurotransmisores afectan la comunicación neuronal. Comprender cómo la integración de señales en las neuronas contribuye a funciones más complejas del sistema nervioso. Aplicar conceptos de neurofisiología a situaciones clínicas y de investigación. Esta asignatura es crucial para el desarrollo de habilidades analíticas y experimentales en neurociencias y establece una base sólida para estudios más avanzados en la investigación del sistema nervioso. Cognición y neurociencia cognitiva es una asignatura fundamental en el primer año del máster en neurociencias que se centra en los procesos cognitivos y su relación con el funcionamiento del cerebro. Esta materia combina enfoques de la psicología, la neurociencia y la neuropsicología para explorar cómo los procesos mentales se manifiestan en la actividad cerebral. A continuación, se presentan los aspectos clave que abarca esta asignatura. Objetivos de la asignatura. Estudio de procesos cognitivos. Los estudiantes investigan los procesos cognitivos clave, incluyendo la percepción, la atención, la memoria y el lenguaje, y cómo estos influyen en el comportamiento humano. Relación entre cognición y estructura cerebral. Se exploran las bases neuroanatómicas y neurofisiológicas de los procesos cognitivos, analizando cómo diferentes áreas del cerebro están implicadas en funciones específicas. Modelos teóricos de cognición. Se examinan diversos modelos teóricos que explican cómo se producen y se integran los procesos cognitivos, incluyendo enfoques computacionales y psicológicos. Trastornos cognitivos. Se estudian las implicaciones clínicas de las alteraciones en los procesos cognitivos, analizando cómo diferentes trastornos neurológicos y psiquiátricos pueden afectar la percepción, la memoria y el lenguaje. Metodología de enseñanza. Clases teóricas. Presentaciones sobre los fundamentos de la neurociencia cognitiva, utilizando investigaciones actuales y teorías psicológicas para ilustrar los conceptos. Laboratorios prácticos, actividades que pueden incluir tareas experimentales diseñadas para evaluar procesos cognitivos, así como el uso de neuroimágenes para observar la actividad cerebral durante tareas específicas. Análisis de casos, estudio de casos clínicos que demuestran la relación entre las funciones cognitivas y la estructura cerebral, facilitando una comprensión más profunda de la neurociencia cognitiva en la práctica. Resultados de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, los estudiantes deben ser capaces de describir los principales procesos cognitivos y su importancia en la vida cotidiana. Explicar cómo diferentes áreas del cerebro contribuyen a los procesos de percepción, atención, memoria y lenguaje. Aplicar modelos teóricos de cognición para analizar el comportamiento humano y las implicaciones de trastornos cognitivos. Integrar conocimientos de neurociencia y psicología para abordar cuestiones relacionadas con la cognición y la salud mental. Esta asignatura es esencial para comprender cómo los procesos cognitivos se relacionan con la actividad cerebral y sienta las bases para estudios más avanzados en neurociencia cognitiva y su aplicación clínica. Trastornos neurológicos y psiquiátricos es una asignatura crucial en el segundo año del máster en neurociencias que se enfoca en el estudio de diversas enfermedades que afectan el sistema nervioso, así como los trastornos psiquiátricos relacionados. Esta materia proporciona a los estudiantes una comprensión profunda de los mecanismos subyacentes, la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de estas condiciones. A continuación, se presentan los aspectos clave que abarca esta asignatura. Objetivos de la asignatura. Identificación de trastornos. Los estudiantes aprenden a identificar y clasificar trastornos neurológicos, como Alzheimer, Parkinson y epilepsia, y psiquiátricos, como la depresión, la ansiedad y la esquizofrenia. Mecanismos patológicos. Se estudian los mecanismos biológicos y neurológicos que subyacen a cada trastorno, incluyendo factores genéticos, neuroquímicos y ambientales. Diagnóstico y evaluación.
se exploran las herramientas y métodos utilizados para el diagnóstico de estos trastornos, así como las técnicas de evaluación neuropsicológica y neurofisiológica. Opciones de tratamiento: se analizan las estrategias terapéuticas disponibles, que incluyen intervenciones farmacológicas, terapias psicológicas y enfoques rehabilitadores. Metodología de enseñanza. Clases teóricas, presentaciones sobre los principales trastornos neurológicos y psiquiátricos, abordando tanto la teoría como la investigación clínica actual. Laboratorios prácticos, actividades que pueden incluir análisis de casos clínicos, estudios de neuroimagen y técnicas de evaluación neuropsicológica. Discusiones de grupo, sesiones interactivas donde los estudiantes debaten sobre la presentación de casos, el diagnóstico y las opciones de tratamiento. Resultados de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, los estudiantes deben ser capaces de describir los principales trastornos neurológicos y psiquiátricos, así como sus síntomas y características. Explicar los mecanismos patológicos que contribuyen al desarrollo de estas enfermedades. Utilizar herramientas diagnósticas y evaluativas para identificar trastornos en contextos clínicos. Evaluar y discutir opciones de tratamiento basadas en la evidencia y en las necesidades del paciente. Esta asignatura es fundamental para preparar a los estudiantes para carreras en investigación, clínica y salud mental, y les proporciona un conocimiento integral de los trastornos que afectan el sistema nervioso y su impacto en la vida de los individuos. Neurofarmacología es una asignatura clave en el segundo año del máster en neurociencias que se centra en el estudio de cómo los fármacos interactúan con el sistema nervioso y afectan las funciones cerebrales. Esta materia proporciona a los estudiantes una comprensión integral de los mecanismos de acción de los medicamentos, sus efectos terapéuticos y adversos, así como su uso en el tratamiento de trastornos neurológicos y psiquiátricos. A continuación, se presentan los aspectos clave que abarca esta asignatura. Objetivos de la asignatura. Fundamentos de la farmacología. Los estudiantes aprenden los principios básicos de la farmacología, incluyendo la absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos, farmacocinética, y su mecanismo de acción, farmacodinámica. Clases de fármacos. Se estudian diferentes clases de fármacos que afectan el sistema nervioso, como antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, y medicamentos para trastornos neurodegenerativos, entre otros. Interacción con receptores neurales. Se exploran los mecanismos a través de los cuales los fármacos interactúan con receptores y canales iónicos en las neuronas, y cómo estas interacciones modulan la actividad neuronal. Efectos terapéuticos y adversos. Se analizan los efectos clínicos de los fármacos, así como los efectos secundarios y las interacciones medicamentosas que pueden ocurrir en el tratamiento de enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Metodología de enseñanza. Clases teóricas, presentaciones sobre los principios de la neurofarmacología, con un enfoque en las últimas investigaciones y desarrollos en la terapia farmacológica. Laboratorios prácticos, experimentos que pueden incluir análisis de la acción de fármacos en cultivos celulares, así como estudios de comportamiento en modelos animales. Revisión de literatura, análisis de estudios de caso y artículos científicos para evaluar la eficacia de diferentes tratamientos farmacológicos en trastornos específicos. Resultados de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, los estudiantes deben ser capaces de describir los principios fundamentales de la neurofarmacología y los mecanismos de acción de los fármacos que afectan el sistema nervioso. Identificar diferentes clases de fármacos utilizados en el tratamiento de trastornos neurológicos y psiquiátricos. Evaluar los efectos terapéuticos y adversos de los fármacos en el contexto clínico. Aplicar su conocimiento de la neurofarmacología para entender y discutir las implicaciones del uso de fármacos en la práctica clínica y la investigación. Esta asignatura es esencial para aquellos interesados en la investigación farmacológica, la clínica y la salud mental, y proporciona las herramientas necesarias para comprender cómo los fármacos pueden influir en el funcionamiento del sistema nervioso. Técnicas avanzadas en neurociencias es una asignatura esencial en el segundo año del máster en neurociencias que se centra en el estudio y aplicación de tecnologías avanzadas utilizadas para investigar la estructura y función del sistema nervioso. Esta materia proporciona a los estudiantes un conocimiento profundo de técnicas de neuroimagen y otras metodologías que permiten examinar la actividad cerebral y los procesos neurobiológicos en vivo. A continuación, se presentan los aspectos clave que abarca esta asignatura.
Objetivos de la asignatura. Familiarización con técnicas de neuroimagen. Los estudiantes aprenden sobre diversas técnicas de neuroimagen, con un enfoque particular en la resonancia magnética funcional, fMRI, y la tomografía por emisión de positrones, PET, así como su aplicación en la investigación de la función cerebral. Principios fisiológicos y técnicos. Se estudian los principios fisiológicos y técnicos detrás de estas tecnologías, incluyendo cómo funcionan, qué información proporcionan y sus limitaciones. Análisis de datos de neuroimagen. Los estudiantes adquieren habilidades en el procesamiento y análisis de datos obtenidos de estudios de neuroimagen, aprendiendo a interpretar resultados y a utilizar software especializado para el análisis de imágenes. Aplicaciones clínicas y de investigación. Se exploran las aplicaciones clínicas de estas técnicas en el diagnóstico y tratamiento de trastornos neurológicos y psiquiátricos, así como su uso en la investigación básica para entender los mecanismos subyacentes de la cognición y el comportamiento. Metodología de enseñanza. Clases teóricas, presentaciones sobre los fundamentos y las aplicaciones de técnicas avanzadas en neurociencias, utilizando estudios de caso y ejemplos actuales de la literatura científica. Laboratorios prácticos, experimentos donde los estudiantes pueden participar en la adquisición de datos de neuroimagen y en el análisis de imágenes utilizando software especializado. Proyectos de investigación. Los estudiantes pueden participar en proyectos que involucren el uso de técnicas avanzadas, permitiendo la aplicación práctica de lo aprendido. Resultados de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, los estudiantes deben ser capaces de describir el funcionamiento y las aplicaciones de las técnicas de neuroimagen, específicamente fMRI y PET. Analizar e interpretar datos de estudios de neuroimagen, identificando patrones relevantes en la actividad cerebral. Evaluar la aplicabilidad de estas técnicas en diferentes contextos de investigación y clínicas. Discutir las limitaciones y consideraciones éticas relacionadas con el uso de tecnologías avanzadas en neurociencia. Esta asignatura es fundamental para aquellos que buscan especializarse en neurociencia de la investigación o clínica, y les proporciona las herramientas necesarias para comprender y utilizar tecnologías avanzadas en su futura carrera. Proyecto de investigación/tesis es una asignatura clave en el segundo año del máster en neurociencias que ofrece a los estudiantes la oportunidad de realizar un trabajo de investigación independiente bajo la supervisión de un mentor académico. Esta experiencia es fundamental para aplicar los conocimientos adquiridos en el programa y desarrollar habilidades prácticas en investigación. A continuación, se presentan los aspectos clave que abarca esta asignatura. Objetivos de la asignatura. Desarrollo de un proyecto de investigación. Los estudiantes eligen un tema específico relacionado con la neurociencia y desarrollan un proyecto de investigación que puede abordar preguntas relevantes en el campo, utilizando enfoques teóricos y experimentales. Supervisión y asesoramiento. Cada estudiante trabaja en estrecha colaboración con un supervisor, quien proporciona orientación sobre la formulación del proyecto, el diseño experimental, la recopilación de datos y el análisis de resultados. Metodología de investigación. Se espera que los estudiantes apliquen las técnicas y metodologías aprendidas en asignaturas anteriores, integrando conocimientos de neurobiología, neurofisiología, neurofarmacología, y técnicas avanzadas en neurociencia en su trabajo. Defensa de la tesis. Al final del proyecto, los estudiantes presentan y defienden sus hallazgos ante un comité, lo que les permite demostrar su comprensión del tema y su capacidad para comunicar resultados de manera efectiva. Metodología de enseñanza. Selección del tema. Los estudiantes eligen un área de investigación de interés, que puede estar relacionada con su formación previa o con las tendencias actuales en neurociencia. Revisión de literatura. Los estudiantes realizan una revisión exhaustiva de la literatura relevante para contextualizar su proyecto y justificar su enfoque. Recopilación y análisis de datos. Los estudiantes llevan a cabo experimentos, recolectan datos y aplican análisis estadísticos para interpretar sus resultados. Preparación de la tesis. Se espera que los estudiantes redacten un informe detallado que presente su investigación, resultados y conclusiones, siguiendo las pautas académicas establecidas. Resultados de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, los estudiantes deben ser capaces de diseñar y llevar a cabo un proyecto de investigación independiente en neurociencia. Aplicar metodologías adecuadas para la recopilación y análisis de datos. Comunicar sus hallazgos de manera clara y efectiva,
tanto en formato escrito como oral. Defender sus conclusiones y demostrar una comprensión crítica del tema de investigación. Esta asignatura es crucial para preparar a los estudiantes para futuras carreras en investigación, academia o en la industria, y les proporciona la experiencia práctica necesaria para contribuir al avance del conocimiento en el campo de las neurociencias.